Buenos días. Iniciamos esta última jornada del Festival Quimeras en su tercera edición y contamos, la verdad, que con un broche de oro, con Alberto Chimal en primer lugar y después con Iria Barceló para cerrar ya definitivamente. En el caso de Alberto Chimal tenemos que agradecerle mucho el que nada más aterrizar en España haya venido directamente a León a participar en el festival. Era una gran oportunidad y no queríamos perder esta ocasión para compartir un espacio con él, a pesar de que sí que es cierto que ya ha venido desde México en otras ocasiones, en 3 ocasiones anteriores a esta tierra. Y bueno, pues es otra oportunidad para ir descubriendo su obra. Alberto Chimal ha sido definido como uno de los escritores más talentosos, más originales de su generación en las letras mexicanas actuales, y así lo va constatando no solo su obra, sino también la inclusión en diversas antologías muy relevantes de las voces narrativas de su país. También numerosos premios literarios, como el Premio Nacional del Cuento, el Premio Colima, ser finalista del Premio Rómulo Gallegos y, entre otros, no puedo citar todos, que si no robamos demasiado tiempo al coloquio, el Premio Internacional Filen a su trayectoria literaria. En su prolífica obra nos vamos a encontrar todas las modalidades posibles. Por una parte, modalidades genéricas, encontraremos libros de cuentos, de microrrelatos, novelas. No voy a empezar a decir los títulos, aunque luego añadiré alguno a los que ya aparecen en la solapa de su último libro. Son tantos que es que no caben en una solapa. Entonces, después añadiré alguno, pero bueno, lo tienen. Estoy por tirar todo, ni te preocupes, Alberto. Las máquinas enfermas sería el título de su última publicación, y ahí pueden localizar en la solapa también muchos de sus títulos. Además de los géneros que he comentado, ayer nos leyó algunos de los microrrelatos de los volúmenes Mandafuego, El Viajero del Tiempo, El Gato del Viajero del Tiempo. Después iremos citando otros títulos, como decía, pero además de esas diversas modalidades genéricas de cuento, microrrelato, novela, es un autor que ha publicado también novela gráfica, guiones de películas, historia ilustrada, podcast de ficción. Trabaja también en canal de divulgación de YouTube con Raquel Castro, como se comentó ayer, y nos podemos encontrar también a cargo de su autoría manuales de escritura, ¿no? Cómo empezar a escribir historias sería un manual muy recomendable en esta línea. En la editorial Páginas de Espuma, al margen de las máquinas enfermas, tenemos los volúmenes anteriores de cuentos que se pueden conseguir con mucha facilidad en España, que son Los Atacantes, que además tuvimos la fortuna de trabajarlo en el Club de Lectura de la Universidad de León, y Manos de Lumbre, que también vino a presentar en esta ciudad. Cultiva no solo esas modalidades de género literario, narrativo, incluso vinculado a divulgación y a cultura visual, sino todas las modalidades de este Festival Internacional de Ficción Insólita. Por lo tanto, es una obra clave para nosotros. Tiene elementos en su obra próximos a lo maravilloso, a lo mítico, lo gótico, el terror, lo fantástico, la ciencia ficción y lo prospectivo o especulativo. Pero no solo que tenga esto, es que lo tiene además combinado, ¿no? Entremezclado con una obra con muchos artefactos híbridos y con una gran originalidad, no solo temática sino también formal, que es algo muy importante. A mí me gusta presentarte, Alberto, diciendo, o cuando hablo de ti, en clases o en determinados foros, diciendo que es una escritura, como ayer se abogaba por ella, una escritura de lo insólito en su concepto más amplio, literatura de la imaginación, que es el título que le hemos puesto a la charla y después explicaremos el porqué, pero sin complejos, ¿no? Como nos gusta a los defensores de esta vertiente literaria, sin complejos, con referencias a la alta cultura, con referencias a la cultura pop, con elementos metaliterarios, con elementos de contenido histórico, pero también, bueno, con anécdotas cotidianas. E incluso todo esto es como algo que adereza sus historias, pero sus historias van mucho más allá de todo ello y abocan al lector a lo que siempre decimos que es lo más importante de la ficción insólita, que es a la maravilla, al placer del descubrimiento, lo extraordinario o lo perturbador, que también nos interesa mucho, lo perturbador, lo inquietante, sin renunciar a lo lúdico, la ironía, la hipérbole, lo alegórico y lo simbólico. En este sentido, pues podríamos compararlo con un personaje, no sé si alguien ha leído una novela que es muy ambiciosa,
tienen oportunidad le pueden preguntar por ella, y si no quizás después lo hablemos. La torre y el jardín se titula la novela. Cuando digo muy ambiciosa es porque es muy exigente para los lectores, pero por lo mismo se disfruta muchísimo, y en ella hay un famoso personaje ya en el universo narrativo de Alberto Chimán, que es el explorador Horacio Custos, de quien se dice en la novela lo siguiente, y lo voy a leer porque podríamos como hacer un paralelismo con lo que encontramos en la obra del propio Alberto, lo que parece que él nos ofrece y nos brinda como narrador. Dice La torre y el jardín: la mayor parte de las personas en el mundo se limita a sus experiencias más cercanas, a la idea de lo real que debe aprender para sobrevivir y que excluye y niega lo que está más allá de su alcance. Por el contrario, Custos se encuentra casi sin esfuerzo las noticias más peregrinas y extraordinarias, los sucesos imposibles, los seres extraños, los caminos que nadie había visto antes, las tierras secretas. A donde vaya habrá algo nuevo, como si todo lo esperara para salirle al paso solo a él. Bueno, yo creo que esto es lo que nos ofrece la ficción insólita, la literatura de imaginación, así que muchísimas gracias, Alberto, por visitarnos de nuevo, por estar en este festival y bienvenido de nuevo a León. Ay, muchísimas gracias, Natalia, qué gusto, qué bonita presentación. Muy buenos días a todo el mundo, gracias por estar aquí. Siempre que vengo es un gran gusto, y ahora pues también, qué bonito, gracias. Gracias a ti. Vamos a aprovechar para ir ya iniciando el coloquio. Bueno, cuando siempre nos visitan escritores y escritoras, tendemos a hablar del último libro publicado, y lo vamos a hacer, desde luego, pero me parece que con una obra tan unitaria y tan diversa, a la vez es interesante, por lo menos remitir, como decía antes, a algunos de los libros que claro, ya no caben en la solapa cuando se referencia la obra del autor, y que a mí como lectora tuya, claro, empecé en orden. Creo que eso fue muy bueno porque me fascinaron, ¿no? Los vecinos de la tierra, la gente del mundo. Gente del mundo me parece muy interesante señalarlo. Aquí tenemos la primera ilustración que se hizo para este Festival Quimeras por parte de Antonio el Escribano, que fue un pergamino con la técnica medieval, muy hermoso. Aquí está escaneado, pero bueno, es más hermoso el original, lógicamente, pero se ve esa belleza estética, y tenía desde el animal quimeras de la mitología clásica a la estética del bestiario medieval, finalizando con lo robótico, con todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Yo creo que en tu obra se hace ese viaje también, ¿no? y podemos ir de unas vertientes a otras, y precisamente Gente del Mundo nos ofrece esa posibilidad de acceder al mito, pero hay que localizar este libro, ¿eh? Si no, yo creo que hay que editarlo aquí en España. Sería muy importante poder localizarlo con más facilidad, porque yo creo que es como una condensación del poder del mito, pero desde una versión, una vertiente muy actualizada, ¿no? En esas Gentes del Mundo tenemos como los relatos fundacionales, la explicación de lo que es el ser humano, de lo que es el mundo, y además, bueno, pues con una potencia estética, con un juego con la temática y con el lenguaje, que yo creo que está entre algunas de las mejores obras que yo he podido leer y disfrutar. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco cómo te planteaste, porque hay desde rituales y tradiciones primigenias, y casi sería como de un génesis a un apocalipsis, ¿no? Porque vemos ese avance de lo primigenio y lo ritual, casi lo ancestral, a la evolución, al desarrollo más científico, y luego como un retroceso, que no sé si nos estamos encaminando a ello, después hablamos, pero como un retroceso y otra vez hacia la magia, la locura, casi un apocalipsis y una posibilidad de nuevo renacimiento. Si nos pudieras hablar un poquito. Ay, bueno, qué gusto que me empieces a preguntar por ahí. Gente del Mundo viene para mí de muchas lecturas que empecé a hacer en la adolescencia, justamente como de este tipo de literatura que tiene como un poco que ver, o mucho que ver con lo mítico, con esta especie como de simulacro. Creo que el libro que lees más cercano, de los que fueron como lecturas favoritas mías, debe ser Las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? que es, como saben, un catálogo de ciudades inexistentes planteado pues un poco como también dentro de lo mítico, ¿no? Se supone que es Marco Polo hablando con el Khan de China,
pero a la hora de que ya empieza uno, ya hay aviones volando, ya toda clase de anacronismos y de locuras en esas ciudades. Está entre eso y está entre un libro que para mí es muy preciado, que es Calpa Imperial, de Angélica Gorodischer, una narradora argentina, que para mí fue la puerta de entrada como ese tipo de fantasía, pues un poco como épica, como anacrónica, con elementos de la antigüedad, de las culturas antiguas. Un poco de esa mezcla, y de otras lecturas viene como el tono, como la textura de Gente del Mundo, que para mí es, yo creo que un libro que quiero mucho porque con él pude ser muy libre, pude desvincularme de cualquier exigencia de las que pudiera haber tenido en aquel momento, ¿no? Yo mismo como narrador incipiente, la gente de mi generación, ¿no? que en México tenían, digamos, una serie de exigencias, de obligaciones implícitas que a la distancia parecen un poco ridículas, pero son las que había. Y en ese libro, por primera vez creo que pude como hacer totalmente lo que quería y pensar también totalmente en lo que me interesaba, en una serie de ideas que me interesaban, que son justamente pues las de la amplitud de las experiencias humanas, las posibilidades de la existencia que son distintas a las de uno mismo, la mirada, digámoslo así, que se abre al asombro, que eso es importantísimo para mi trabajo y que está, digamos, también encarnado después en este personaje recurrente que tengo en Horacio Bustos, pero está también en otros personajes que están ahí muy interesados en descubrir aquello que es nuevo o aquello que no se había mirado desde este ángulo en particular, desde esta perspectiva en particular. Todo eso está ahí en emblema en ese libro, es uno de los que más quiero, pues, que he escrito. Pues es que es una maravilla, es que es un retrato no digo más porque si no empiezo a contarlo, pero un retrato perfecto, ¿no? de todo lo que somos, con distintos como bloques de caracteres de seres humanos, pero que al final es como que todo lo contenemos, ¿no? Cada uno de nosotros en cierto modo. Bueno, pues avanzando, es verdad que en Las máquinas enfermas, tu última publicación, bueno, que además es que acaba de salir ahora mismo aquí en España, se ha presentado, ha salido hacia las librerías, se ha distribuido en estas semanas y nos encontramos con un libro unitario, después hablaremos de esto, que enfoca los modelos generativos, algo que nos preocupa mucho, yo creo que en la actualidad, en distintos ámbitos, ya casi como a nivel social comunitario nos interesa a todo el mundo, que es esto que se conoce como de manera quizá más coloquial como inteligencia artificial. Antes de entrar en ello y en este volumen, sí que te voy a preguntar por otros libros y otros elementos de tu poética, pero sí quería adelantar un dato interesante en este contexto, porque hemos debatido en algunos momentos, ardientemente, sobre ciertas cuestiones, y una es esta idea, pues la que acabas de comentar de la libertad, al final, que cuando el autor hace lo que realmente quiere, aunque le estén pidiendo a veces otras cosas o haya, ¿no?, unas cortapisas que te puedan condicionar, es cuando surgen las mejores obras, probablemente. Ahí está esa idea casi romántica del genio creador, que yo creo que sí tiene mucho de razón, pero además otro aspecto que hemos debatido es esta importancia de eliminar prejuicios y de, bueno, construir unos lectores desde la responsabilidad. Pues, citabas a la argentina Angélica Gorodischer, que sería, ¿no?, una lectura fabulosa ya en determinados medios educativos, por ejemplo. Yo sé que ha reivindicado en otras ocasiones a la mexicana Amparo Dávila, bueno, que son lecturas muy interesantes, que no están reñidas para nada, como muchas otras, con la literatura, ¿no? La literatura con mayúsculas, sin etiquetas, porque no hace falta en ese momento poner etiquetas cuando estamos ante una buena obra literaria. Entonces se ha debatido también esa idea de cómo defender este tipo de
de obras para defender que los lectores que las disfrutan no son partidarios de subgéneros, literatura pura de evasión, sino que se pueden encontrar ahí con obras muy interesantes. Y hay uno de los elementos que planteas en Las máquinas enfermas, que es la pérdida, entre otras muchas cosas negativas que nos rodean, la pérdida de la escritura y de las habilidades lectoras. Y solo voy a leer una pequeña parte de una frase en la que dices en una entrevista: las inteligencias artificiales pueden ser el instrumento, voy a enfatizar, porque a mí me preocupa muchísimo, para no tener que volver a leer, escribir, ni esforzarse en comprender nada nunca más. A mí aquí me sale la vena de profesora y digo, claro, es que cómo doy yo clases de literatura, de teoría crítica del texto literario, en una filología, y me puedo encontrar con que los estudiantes me vienen incluso con un aparatito que te escuchan, te graban, el aparatito te resume, ellos se descentran, ni atienden porque luego van a tener un resumen que probablemente no sea tan inteligente ni tan acertado como si uno se dedica a concentrarse, a escuchar, a reflexionar incluso sobre aquello que en un momento dado pues te están planteando, ¿no? Entonces, al hilo de todo esto, yo creo que igual es una pregunta así como un poco ya contundente de entrada antes de empezar a hablar de tus demás libros. Yo sí que te quería preguntar, ¿no? Si ves ese miedo casi revelador ante esta pérdida, ya no solo de capacidad de concentración o de capacidad de esfuerzo, pero un esfuerzo enriquecedor, sino también de que como que nos estamos desnudando de conocimiento, de capacidad de memoria. Y en estos días hemos hablado también de cómo el mercado globalizado de entretenimiento a veces puede dejarlo fantástico como en guetos, como muy reducido todo. Te quería preguntar si tú ves, y por eso has escrito este libro, o si son otras razones, ¿no? Si ves la inteligencia artificial precisamente como otro elemento que junto a ese mercado global de entretenimiento nos puede como embrutecer un poquito más, ¿no? Y hacer que la literatura fantástica siga ahí como vista con prejuicios, o si crees que desde la insumisión fantástica, yo es que la defiendo, me pongo así un poco combativa, pero si desde la insumisión fantástica, que está en muchas obras y también en la tuya, después hablaremos de ella en concreto, podremos como revertir esto. No solo lo creo, sino que me parece imprescindible que desde donde sea posible lo hagamos, lo intentemos por lo menos. Algo que a mí me preocupa mucho el tema de los modelos generativos, por diversas razones, pero creo que una que a veces se pasa por alto, que no se toma en cuenta lo suficiente, es que lo que hacen estas herramientas es nada más como condensar o entresacar de una base de datos finita, aunque sea enorme, ¿no? Todo lo que se están comiendo pues, de internet y de obras de otras personas, en fin, toda esta discusión que hay acerca de derechos de autor y demás. De ese conjunto, insisto, enorme pero finito, es donde están entresacando como las cadenas de texto que se nos dan como creación original, cuando no lo son. Es decir, en el sentido de que no hay, o sea, no solamente no hay una voluntad que esté dirigiendo esa hechura, es nada más como un motor probabilístico, un software que juzga cuál va a ser la siguiente palabra pertinente de acuerdo con los ejemplos que ya tiene. No solo eso, sino que además esos ejemplos provienen en su gran mayoría, porque de ahí salió el modelo inicialmente, pues de una red en lengua inglesa, para empezar, porque de ahí es donde están la mayoría de estas compañías, que además se concentra primero en, digamos, las porciones de esa red que tienen una orientación cultural ya preestablecida y favorable a las empresas tecnológicas que son las dueñas de toda esta tecnología, y prejuiciada en la misma medida en que lo están las culturas corporativas y los entornos sociales de estas empresas. Ya se está documentando que sobre todo en inglés, que es donde hay como más acceso y donde hay como más furor o más rápida rendición a esta tecnología,
ya se está reportando que ciertas palabras, ciertos giros del idioma que no eran de uso común, ahora se están volviendo de uso común, no solamente en los textos, sino en el habla, porque estaban en esas bases de datos, ¿no? El motor probabilístico los favorece por alguna razón, y la gente empieza a decir palabras que están en el idioma, pero que no se pronunciaban con tanta frecuencia, ¿no? Esta es la misma tecnología que cuando se hace un reconocimiento biométrico de un rostro, reconoce más fácilmente un rostro con piel blanca que un rostro con piel morena, porque ese prejuicio, ese racismo está precargado, digamos, en la base de datos. De la misma manera, en esa base de datos textual, pues, los modelos más conocidos, pues están toda una serie de prejuicios relacionados con esta visión hipercapitalista, mercantilista, utilitarista, pues, no solo de la tecnología, sino de los seres humanos, de los cuerpos humanos, de la existencia humana, ¿no? Y esta serie de ideas subyacentes dentro del mundo de los magnates tecnológicos, que ahora son los que son dueños de un porcentaje apreciable, pues, de la riqueza del mundo entero, ¿no? Que ya se está viendo que tienen como, ni siquiera esconden, pues, una serie de ideologías, pues, que son como de pesadilla, ¿no? Si no se han enterado, busquen qué piensa Elon Musk, o qué piensa Sam Altman, el director de OpenAI, el dueño de ChatGPT, o qué piensan gentes menos conocidas como Peter Thiel, que es un financiero, digamos, que tiene como mucha influencia en el gobierno de Donald Trump. Todas estas personas son impresentables. La única razón por la cual la gente les hace caso y presta atención a sus locuras es porque tienen mucho dinero. Pero todo lo que está detrás de ellos es algo que de no mediar el dinero sería horrendo, y que está, digamos, ideológicamente metido, pues, en estas herramientas, aunque no se vea a simple vista, ¿no? Porque no solamente la base de datos tiene como ese sesgo, sino que además, pues, los programadores tienen esos sesgos, aunque sean inconscientes. Los mercadólogos tienen esos sesgos también. Hay ahí toda una serie de implicaciones muy desagradables de lo que contiene esa tecnología que no se nos dice, ¿no? No es cuestión de ponerse paranoicos, es que los mercadólogos venden esta inteligencia artificial como si de veras fuera inteligente, y como si de veras fuera puramente artificial. También se sabe que hay toda clase de empleados humanos en las compañías que están revisando, tratando de meter salvaguardas, tratando de sesgar determinados tipos de contenido para evitar que la gente vaya y se suicide con la ayuda del ChatGPT, que ya ha pasado. Es complejo. Es muy complejo, pero la base es bastante clara. No es una tecnología neutra, es una tecnología que tiene, digamos, como una serie de intereses comerciales, políticos, ideológicos atrás, que no se enfatizan a la hora de tratar de venderlos. Claro. Y esos sesgos que dices que es casi como otra colonización, ¿no? Y colonización, yo diría, hasta de la mente, hasta de los propios, pues que estamos, o se supone como igual posicionados geográficamente en el mismo ámbito desde el que surge, y sin embargo, es que, bueno, yo creo que ni inteligencia ni artificial, ¿no? Como estamos diciendo. Claro, esto empieza con algo que tú tienes también en tu literatura, que es unos temas concretos. Yo creo que se redondea con el elemento del tema del poder, ¿no? El abuso del poder, las relaciones de poder que se pueden dar, y eso creo que planea en toda tu obra desde el principio, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no me había dado cuenta. No, en serio. O sea, sí, tenía como esa idea, y un poco viniendo de una familia, digamos, de clase media baja, mexicana, que se empobreció de manera súbita y tremenda en las tantas crisis económicas que ha tenido México desde hace 40 años.
sí había como una oportunidad, digamos, como una propensión como muy clara para observar, pues, como ese abuso del poder en las consecuencias personales, pues, que podía tener. Pero yo me lo planteé con claridad hasta que una persona que estaba haciendo una tesis sobre mi trabajo me dijo: tus dos temas básicos son la imaginación y el poder. Y yo dije: ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, de algo servimos, ¿no? No, yo se lo agradezco mil, pues, tiene toda la razón. No, sí, porque, bueno, yo después aludo a los otros libros y lo intento defender, pero quería en primer lugar, porque es verdad que no lo consulté contigo y te puse directamente el título Literatura de la Imaginación en el coloquio, porque es una definición que tú, una expresión, diríamos, ¿no? Que tú has utilizado mucho, pero me encanta el modo en que planteaste esta expresión, porque no era introduzco una etiqueta genérica, ¿no? Un marbete genérico con el que nombrar alguno de estos géneros de la ficción insólita que nos vuelve tan locos a los estudiosos, es decir, ¿cómo denomino esto, otro? Yo comentaba antes esa idea de artefactos híbridos en tu literatura y entiendo que esta expresión realmente creo que vamos a tener que sustituir alguna otra por esta, porque en esa defensa que queremos hacer de este tipo de escritura, realmente la literatura de imaginación, al no pretender ser una etiqueta genérica, al no pretender defender un tema como un tema concreto, ¿no? de lo fantástico, se plantea como un recurso más de los muchos que hay a la hora de desarrollar la escritura, y eso también yo creo que repercute en una defensa buena de decir: es que mi obra es literatura, con independencia de que en un momento dado yo tenga un recurso que apela a estos elementos de la imaginación, pero eso no hace que deje de hablar de la realidad. Entonces, creo que es un poco la orientación que le dabas al utilizar esta expresión. No sé si te has encontrado con mucho acuerdo, desacuerdo, o no te han comentado mucho en foros vinculados a lo literario esta cuestión de esta expresión. Me he encontrado un poco de todo, o sea, desde rechazo hasta entusiasmo. Pero fíjate, me da mucho gusto que se pueda considerar exactamente como tú dices, que no se trata de un marbete, ¿no? de una etiqueta nada más para nombrar como otro tipo de mercancía que se va a poner en un estante, ¿no? Porque justamente no es eso. Más bien, lo que a mí me interesaba a la hora de pensar en esta idea, ¿no? Era justamente hacer a un lado como esos cartabones, como esas cajas muy bien delimitadas, muy bien compartimentadas, ¿no? que se pueden encontrar. No porque no tengan alguna utilidad, muchas de ellas la tienen, sobre todo a la hora de analizar o estudiar el trabajo, pero creo que también tiene que ver, creo que también es generacional. La mayor parte de lo que estaba, digamos, disponible para la gente de mi edad cuando estaba empezando eran como una serie de cajas en las cuales poner el trabajo, ¿no? Y de hecho en México pues eran como dos cajas, básicamente. Una era escribir novelas que tuvieran que ver con política mexicana, y otra, escribir novelas que tuvieran que ver pues con política mexicana, pero de otra manera, hablando del crimen, después, algunos años después, del narcotráfico, en fin, como que eso era lo que había que hacer, ¿no? Si uno se iba a dedicar si uno quería hacer narrativa, ¿no? O cuando mucho por ahí una cajita más pequeña, que ya estaba como muy rancia, como muy sobreutilizada, que era la cajita del cuento como regionalista, ¿no? Del mundo rural, o de no sé, como derivado del nombre de Juan Rulfo, pero Juan Rulfo se había muerto en 1986, digo, ya, pues, está muy bien su obra, pero no todo el mundo tiene que seguirla escribiendo, creo. Y para mí fue muy interesante durante muchos años que cuando me invitaban a alguna antología en México, pues todos los cuentos que habían eran de esas dos cajitas básicas, y luego estaba el mío, que quién sabe qué era. En México tenemos esta frase del arrocito negro, o el negrito en el arroz, que es como la piedrita que se siente a la hora de que se come un plato de arroz y que le molesta. Entonces mi cuento siempre era eso.
en la antología. Entonces yo estaba hablando aquí de qué locuras, y pues la gente no entendía nada. Y ahora la situación es distinta, pero sí a cierto número de personas, colegas, amigos, que estaban como con intereses similares, sí nos tocaba ser siempre como el negrito en el arroz, siempre como estarnos pegando contra la pared de esa serie de prejuicios, de incomprensiones, que tienen que ver con que, y esto fue de donde salió lo de inventarse el término de literatura de la imaginación. Todos esos prejuicios tienen que ver con una idea que estaba muy acendrada en la cultura mexicana, según la cual había cierta noción preexistente, inmutable, ya revelada de lo real, que era de lo que había que escribir, ¿no? ¿Quién prescribe esa noción? No se dice. ¿Con qué objetivos se prescribe? Tampoco se dice. Es un remanente, pues, de un tiempo en el cual la cultura mexicana era, a su propia manera, extremadamente autoritaria, vertical. Y entonces lo que le quedaba a la gente era o sumarse a esa verticalidad o quedar afuera, ¿no? Y muchas personas quedamos afuera, incluso sin proponérnoslo, porque veníamos de otras rutas de lectura, porque veníamos de otras experiencias de vida que no pasaban como por esa prescripción. Otra cosa que es interesante, mi generación, felizmente, fue la última que intentó parecerse a los escritores famosos del siglo XX, todos los cuales, según era como sabido en aquel tiempo, tenían que dar ciertos pasos para volverse famosos e importantes, que eran los pasos que habían seguido autores como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, ¿no? Como la gente importante. Había que estudiar, pero no literatura, sino leyes o economía o alguna otra cosa respetable, de preferencia en la Universidad Nacional. Después había que encontrar el modo de empezar a publicar artículos, pero no sobre literatura, sino sobre política, en algún medio de circulación nacional, un periódico, qué sé yo. Había que ingresar al servicio diplomático, y había que publicar, pues, grandes novelones acerca de la vida nacional y de la política y de la cultura hispánica, o, en el caso de Octavio Paz, grandes ensayos sobre lo mismo, ¿no? Las últimas personas que intentaron hacer eso son más o menos de mi edad, algunas les fue bien, a otras no, pero después de eso, pues ese paradigma se rompió, gracias a Dios. Dejó de haber como esa prescripción, dejó de tener sentido por muchas razones políticas, sociales, culturales, pero esa es con lo que muchas personas tuvimos que vivir, y en donde muchas personas se golpearon, como decía yo, contra una pared hasta que se hicieron polvo, hasta que desaparecieron. El cambio generacional para la gente de mi edad fue en muy buena medida como una especie de extinción en masa, como la de los dinosaurios. Y pues nada más hay unas cuantas zarigüeyas, especímenes raros, fuimos los que quedamos, ¿no? Ahí entre las piedritas haciendo así. Zarigüeyas, otro término, porque ya han salido, somos las raras, somos los extraños, ahora ya zarigüeyas también. O la piedrita negra del arroz, lo apuntaremos. Pero es verdad que es la manera, aquí en España ha pasado lo mismo, ¿no? Es como, hay paralelismos entre los distintos países de habla hispana en este sentido, y es un poco llamativo que siempre sea por encima las formas como puras del realismo frente a cualquier otro planteamiento que es como el de la literatura de la imaginación, lo que decimos, ¿no? Un recurso literario encaminado al hallazgo, a desentrañar lo cotidiano, como decías tú antes, desde un ángulo, ¿no? Diferente, desde un ángulo extraño, desde el que no miramos habitualmente, pero que nos puede revelar mucho.
y sin embargo sí habla de lo real, porque fíjate, yo tenía por aquí un listado del anclaje en la realidad de muchos de tus textos, tenía explícita desde una perspectiva crítica, ¿no? Una lectura de crímenes, narcotráfico, religión, violencia, perversión, cinismo, materialismo, falta de ética en las formas del poder, aquí ya empecé a resumir, falta de ética en las formas del poder que afectan al ser humano en su dimensión política, pero también en la dimensión individual, afectiva, en todos los ámbitos, ¿no? de nuestra vida, incluso la dimensión sexual, con la explotación no solo de individuos sino de cuerpos sociales, o sea que es que realmente estoy diciendo que está toda la realidad, ¿no? Ahí desde esos ángulos distintos, extraños, como este tema del poder o del abuso del poder y todas las monstruosidades que están generando, ¿no? Las lacras en nuestras sociedades. Y cito el término de monstruosidades con toda la intención para preguntarte por la figura del monstruo, de la que también se ha hablado en estos días, y remito a Los atacantes, ¿no? De los 3 libros que antes dije que tenemos en Página de Espuma todavía vivos para encontrar fácilmente en nuestras librerías aquí en España. El primero de ellos es Los atacantes, del año 2015, y en Los atacantes aparecen, voy a decirlo así, desde el plano de lo insólito, zombies, fantasmas, vampiros, payasos asesinos, Slenderman, cara blanca, que se llama El Atacante, con la mayúscula, ya con un nombre propio, hay apocalipsis, o sea, tenemos todos los elementos que queramos de monstruosidad y ficción insólita, pero fíjate, ya incidías ahí en todas las vertientes de monstruosidad real que hay en nuestro tiempo, en nuestras sociedades actuales, y también hablabas de la violencia asociada a la tecnología, ¿no? El horror que también se podía generar o implementar en relación con esas monstruosidades, pero a través de la tecnología. Y hay un germen, ¿no? En cierto modo, de la preocupación que aparece después en las máquinas enfermas, y en este caso sería el reverso de vigilancia, de abuso de poder, de control social que se deriva de la tecnología digital. Pensamos en redes, correo electrónico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo informático, y cómo eso nos hace como mucho más frágiles, ¿no? Como desvalidos ante el poder político, el poder económico y también el poder criminal, porque aquí aparecía nuevamente, ¿no? Todo. Entonces no sé si nos quieres hablar un poquito de esa monstruosidad. Yo de chico le tenía mucho miedo a cierto número de monstruos. No sé si ustedes, bueno, si estuvieron ayer, habrán escuchado que Raquel Castro, mi esposa, contaba que de niña tenía su libro de acontecimientos paranormales llamado Inverosímil, que era muy, muy terrible y que eran con historias de fantasmas y de secuestrados por extraterrestres y de cosas. Entonces yo tenía el libro equivalente, yo no tuve el Inverosímil, pero no sé a quién en la casa le dio por comprarse una enciclopedia de 4 tomos, que se llamaba Grandes temas de lo oculto y lo insólito. Bueno, qué bibliotecas más buenas. Sí, no sé si era de este famoso esoterista español Jiménez del Oso, no me acuerdo, pero era una variedad, y venían ahí el libro es una mugre, está mal hecho, no tiene ningún tipo de fuentes, está todo redactado con los pies, pero qué bonitas historias de terror. ¿No? Sí, no, maravilloso. Viene una historia, por ejemplo, que no se me va a olvidar nunca, de un presunto diplomático inglés que iba en algún momento del siglo XVIII, ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿Qué le importa? ¿No? En el siglo XVIII iba este hombre en la carreta, se bajó de la carreta, dio la vuelta y nomás se oyeron sus gritos, mientras que se parecían elevarse en el aire. ¿Qué fue lo que se lo llevó? ¿Quién sabe? Fin, ¿no? De la historia. No saben qué terror me daba a mí el monstruo invisible que se podía llevar a la gente arrebatándola por el aire, chico. Yo pensaba que en cualquier momento me podía agarrar a mí. Entonces, de pequeño, la casa de mi mamá donde yo vivía tenía una barda y tenía un jardincito pequeño y un caminito para llegar a la puerta propiamente dicha. Entonces, yo entraba de la puerta de afuera, me iba corriendo por el caminito hasta llegar a la otra puerta porque no estaba techado, entonces me iba a llegar ahí el monstruo, ¿no? Eso lo hice durante años. También una prima me llevó cuando se estrenó
muchísimo tiempo, por supuesto, a ver la película Alien, que ustedes conocen. En aquella época, en México, había lo que se conocía como permanencia voluntaria, es decir, uno podía entrar en cualquier momento a la sala y quedarse el tiempo que quisiera. Entonces, pues, ni nos fijamos a qué hora iba a ser, entramos en el momento y llegamos lo primero que vi de Alien fueron unos cadáveres descuartizados, que son de los últimos 15 minutos. Y entonces así me quedé, pues, y también me daba horror, pues, de pronto fuera a caernos encima el alien, ¿no? Quiero decir que desde el principio, o sea, antes de ver al monstruo ya habíamos visto las consecuencias, o yo había visto las consecuencias, y antes de saber qué cosas podían estar ahí, ya también sabía que al tipo se lo había llevado quién sabe qué, por el aire. O sea, desde el principio para mí los monstruos me asustaban más cuando no los podía ver, cuando lo que tenía era como un vislumbre nada más y lo demás para figurármelo en la imaginación. Y creo que así ha seguido. Creo que por muy brutales, por muy tremendas, por muy estimulantes que puedan ser como las visiones muy explícitas de lo monstruoso, para mí, por lo menos, siempre son como más potentes las que omiten algo, las que ocultan algo, porque también, por mi experiencia de niño, de adolescente, pero también porque de algún modo la realidad de lo monstruoso también es así, ¿no? Siempre aquello que se queda un poco para la imaginación es peor, porque se vuelve menos explícito, porque se vuelve más amenazador, ¿no? Porque nosotros, incluso en esta época en la que podemos tener como tantos problemas con nuestra capacidad de imaginar, nos lo podemos figurar más es siempre más espantoso de lo que realmente es. Y por otra parte también, claro, para mí el monstruo siempre tiene desde esos ejemplos y otros que a lo mejor les puedo contar después, siempre hay como esa, ahora lo pienso, como esa cuestión de la alevosía, ¿no? de abusar de una ventaja, de abusar de alguna característica propia, ¿no? O sea, el monstruo que es invisible ataca sin ser jamás vislumbrado, jamás sin ser detectado, ¿no? Y el alien, bueno, tiene una boca llena de dientes, en cuyo interior está otra boca llena de dientes, ¿no? Tiene una ventaja sobre uno que a duras penas tiene dientes, ¿no? Para mí eso es lo monstruoso, lo que está un poco más allá de nuestra comprensión y de todas maneras nos ataca y nos hunde. Y por supuesto que en aquella época y en esta pues hay un montón de paralelismos que podemos hacer con pues, los poderes fácticos, con el crimen organizado, con estos brotes de locura colectiva que ahora caen sobre nosotros, ¿no? Los neonazis, los incels, todas estas como tribus que se aprovechan pues de las redes para fomentar como discursos de odio. Pero te estás diciendo, ahora he entendido yo igual la estructura, o si no me lo estoy inventando, claro, pero igual una cierta relación, esa idea del monstruo como aquello también, ¿no? Lo más terrorífico, aquello que queda en la incomprensión, y con los 7 relatos de los atacantes, si no recuerdo mal, claro, muchos de ellos quedaban abiertos y ahí es más incomprensión, si recuerdo en algún momento, sobre todo el primero era, pero ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿No? En el club de lectura había muchas personas de las que participan que era como la tensión de, pero es que yo quiero saber realmente si era esto o esto otro, ¿no? Esa incomprensión, pero sí, alguien lo va a leer, que atienda mucho al relato central, el cuarto, que está situado entre los 3 primeros y los 3 últimos, porque hay una explicación muy clara, ¿no? De qué es el monstruo y cuál es el significado que le podemos dar, y ahí lo dejo para que lo lean. El cuento lo pueden encontrar muy fácilmente porque se llama Aquí sí se entiende todo. Sí. Ya nos da buena pista. O sea, más spoiler no puede ser. El siguiente,
bueno, y tiene esa estructura, ¿no? Concreta muy... El siguiente libro de cuentos, yo creo que Manos del Hombre, fue una recopilación de otros que tenías, no nace así como con una perspectiva unitaria, pero tiene algo... Lo voy a pasar muy rápido porque quiero pedirle algo especial a Alberto para el final de la intervención, del coloquio, pero tiene elementos también... de los que hemos podido comentar en algún momento dado, como casi también interartísticos, no solo referencias a veces culturales, metaliterarias. Ahí se habla en el caso de Raquel Castro de la música, la importancia de la música, y piensen que Manos del Hombre les va a ofrecer una banda sonora también. Sobre todo en el último relato, ¿no? Una banda sonora. Lo dejo ahí también. Yo voy dejando opciones para que todos los posibles lectores de Alberto Chimal disfruten. Pero en Manos del Hombre volvemos a tener una ficción científica que incluso va más allá casi de la inteligencia artificial o de lo que pensamos que puede ser la inteligencia artificial. También cuentos con extraterrestres, con otros monstruos, y de nuevo la lectura crítica de la realidad y desde una perspectiva muy amplia. Vuelve a aparecer la desigualdad, todo intensificado por el capitalismo global, la situación de poder de la gente de élite, lo digo porque lo vamos a poder relacionar con la última, el abuso que ejercen sobre los países subdesarrollados, la decepción de no poder alcanzar los ideales, ¿no?, socialistas de toda una generación, las deportaciones, que esto es terrible porque cada vez vamos a peor, las deportaciones estadounidenses hacia la frontera con México, incluso a pesar de muchas personas de tener los papeles en regla. Este era de 2018. Todo ha ido a peor, ¿no? También las marchas contra el gobierno con desaparecidos, como consecuencia también de intentar rebelarse ante aquello que no funciona en la sociedad, detenidos, golpeados, arrestados, muertos, la violencia policial, la violencia contra estudiantes también, la incertidumbre, al final era el qué va a pasar, a dónde se va a llegar, ¿no? Manos del Hombre, además nos explicabas cuando viniste en otra ocasión que es una expresión que aquí no conocíamos, una expresión mexicana que remite a la destrucción. Y yo te quería preguntar, puesto que en las máquinas enfermas, que ya es 2025, nos interpelas con el uso humano de la tecnología, que vemos que no produce ni mucho menos el estado de bienestar, ¿no?, que tanto nos anunciaron con esos ideales de toda una generación de hace tiempo, sino que vemos mayores desigualdades, mayor casi esclavitud del ser humano ante la tecnología, tanto en lo íntimo como en lo colectivo. ¿Qué tenemos que pensar? De manera apocalíptica, casi como gente del mundo, y vuelvo al principio de esa idea del génesis al apocalipsis, y quizá una posibilidad de que haya como no sé, una destrucción, ¿no? Esas manos del hombre, una destrucción total y que queden unos pocos que igual puedan volver a crear algo bueno. No lo sé, si me pongo muy apocalíptica. Igual no es para tanto, no lo sé. Yo tampoco, espero que no sea para tanto, realmente, porque la imaginación humana realmente sí se ve en problemas a la hora de tratar de imaginarse lo que sería la auténtica destrucción, la auténtica extinción. No hay mucha gente que lo haya intentado, en realidad. La mayoría de las historias que llamamos post-apocalípticas no empiezan cuando se acaba pues, el último libro de la Biblia, ¿no? Porque eso es imposible, se supone que es el final, la consumación de los tiempos, cuando ya se dejó de existir todo. Más bien lo que son esas narraciones, que las conocemos, tienen ese nombre, pero en realidad son narraciones de lo que sucede después de un colapso social, de una catástrofe ambiental, de algún tipo de derrumbe, pero no un derrumbe absoluto, porque eso la mente humana no lo puede aprender, o es demasiado terrible pues, para digamos, un libro convencional, ¿no? Emiliano González, que es un autor de culto mexicano, fíjense, tiene un cuento que se llama Los 4 libros de Garrett McIntosh, que es como un simulacro borgesiano de la biografía de otro autor de culto que no es él, ¿no? Y sus 4 libros que publicó, que nadie conoce y que son como joyitas así raras. Y uno de los 4 libros se llama El Coito. Y el coito en cuestión es el coito de una araña extraterrestre con su otra araña extraterrestre, que sucede después de que una invasión de arañas extraterrestres hizo que se extinguiera la especie humana. Pero la parte más interesante del asunto es que, según el resumen
del autor de este libro, o sea, de este libro inexistente, ¿no? Los seres humanos, hagan de cuenta, a lo largo del libro mire así, los seres humanos en estas primeras 50 páginas intentan combatir a las arañas extraterrestres y no lo logran. Y entonces la humanidad se extingue en la página 50 y de la página 50 a la página 200 son los hábitos reproductivos de las arañas extraterrestres. Un libro así no podría existir en la vida real porque ningún editor de esta época querría un libro en el cual no solamente tenemos 150 páginas de coito extraterrestre, sino que además la humanidad se extingue, ¿no? Ay, eso, o sea, lo veo, ay, nadie va a querer leer esto es muy deprimente, esto es muy espantoso, ¿no? A eso es a lo que me refiero, pues, las historias postapocalípticas siempre son de lo más optimista porque supone que alguien va a sobrevivir. Y yo quisiera acordarme de eso ahora porque también creo que sí le tenemos que plantar un poco cara como ese ánimo apocalíptico, ¿no? Para lo que... porque si nos lo creemos demasiado, que ya todo se acabó, que no hay nada que hacer, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Vamos a nada más como resignarnos a quedarnos en nuestro lugar, a dejar que cualquier abuso nos caiga encima y nos aplaste, ¿no? La literatura de la imaginación y la literatura del tipo que sea también puede ser como una forma de resistencia contra esta noción de que ya se acabó todo, de que ya no tiene sentido, de que, como dicen también ahora estos empresarios del software, ¿no? Que ahora son dueños de tantas cosas, de que esta tecnología es inevitable que sea adoptada y que elimine a un montón de personas a la hora de quitarles sus empleos, ¿no? Que es como un poco la más reciente versión de este mismo discurso de rendición apocalíptica, ¿no? Más bien hay que hacer lo contrario. Combatir, ¿no? Resistir, pues, incluso, fíjate, desmontar la idea de que la única reacción posible es también una reacción bélica, porque eso es también como parte de una especie de discurso hegemónico, ¿no? Al contrario, partes de lo que puede hacer muy bien la buena literatura postapocalíptica o la buena literatura del colapso es también, como tú decías, ser una literatura de la refundación, y no de la refundación como antes, sino distinta, pues, donde importe más la comunidad, donde importe más el cuidado, donde importe más la preocupación por los recursos naturales, la preocupación por la existencia de los seres humanos, de los cuerpos humanos, como algo más que herramientas para conseguir el poder. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Me has hecho pensar en la dedicatoria de las máquinas enfermas, porque yo sí, cuando digo combatir, yo pienso combatir desde la educación, desde la cultura, y desde luego la literatura me parece un maravilloso espacio de resistencia que hay que utilizar y emplear siempre. Y fíjate, dedicas a Raquel, quien es parte de la inteligencia natural. Yo creo que se puede combatir con esa inteligencia natural y se debe, ¿no? Y como decía, la literatura es uno de los espacios interesantes para hacerlo. En las máquinas enfermas, cuéntanos un poco, porque si hay una unidad, aquí sí surge, ¿no? Como libro unitario, en el índice, al leerlo podemos ir como viendo determinadas partes. Háblanos un poquito de esas partes, ¿cómo lo planteaste? Claro, gracias. Por cierto, Raquel no sabía la dedicatoria. Ay, no, perdón. Espero que te haya gustado. Es madrina de dedicatorias. ¿Qué? Ah, sí. No, está muy bien. Yo creo que a mí se me dan más los libros unitarios. Creo que me siento más cómodo, me funciona mejor como pensarlos así como una unidad, no como gente del mundo, por ejemplo. Y en este caso sí, desde el principio estaba pensado como con la idea de como ver varios aspectos de esta cuestión, que no es nada más ChatGPT o Gemini o lo que sea, sino la idea de que la tecnología puede apoderarse de la vida humana, ¿no? Como en un sentido un poco más amplio, como que puede suplirla o que puede expulsarla, ¿no?
Y entonces tiene digamos, como está muy pensado el índice y está muy pensado el proyecto para cubrir como diferentes aspectos de lo mismo, ¿no? Diferentes aspectos de nuestra relación con la tecnología, de nuestra relación, pues también con los poderes fácticos que son en los hechos dueños de esta tecnología y que tienen intenciones distintas y propósitos distintos a quienes ostensiblemente la usan o la usamos, ¿no? Y también, digamos, hay como también una progresión, creo, de lo que implica la intromisión o el inmiscuirse de esta tecnología en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, ¿no? Porque va, digamos, como de la tecnología como algo externo, como algo que empieza nada más como a insinuarse en la vida humana o que pretende como hacer una vida humana, hasta pues la tecnología que se apodera de la identidad, que se apodera de la memoria, que se apodera del mundo, digamos, ¿no? De la existencia. Un poco en ese sentido va también como el orden de la colección. Digamos, no en plan programático, pero sí como muy deliberado para reflejar como esos aspectos diferentes del tema. Sí tiene como esa idea. Con Juan Casamayor, con el editor de Páginas de Espuma, estuvimos platicando durante un cierto tiempo de ciertos aspectos del orden, porque resulta que Juan, además de ser un editor muy acucioso, sí estaba muy consciente de que había, digamos, como una propuesta en ese orden, ¿no? Como para esto que pueden hacer los libros de cuentos, que es dejarse leer uno por uno, pero también ofrecer una experiencia de lectura corrida, simplemente porque están en un libro, ¿no? Y parte de lo que él me proponía era justamente como ciertos ajustes al índice para enfatizar más ciertos temas, ¿no? En mi primera versión no terminaba así. O bueno, no terminaba con ese texto, ¿no? con el que termina. Pero a mí me gustó que la propuesta que él hizo me parecía que era muy pertinente, pero muy persistente. Bueno, también era muy persistente. Juan, hola Juan. Era muy pertinente porque sí, digamos, resaltaba más el sentido que puede tener también, pues, otro tema que es como central de todo el libro, pues, que es el abuso de poder, ¿no? El abuso que representa, pues, ser dueño de una tecnología que se quiere inmiscuir en todas partes y que quiere estar en nuestros teléfonos, en nuestro transporte, en el refrigerador y en donde sea, ¿no? Eso. Luego les platico más chido. Bueno, que lo lean y van a ir descubriendo. Claro. Y además yo me he limitado, porque tenemos muy poco tiempo, me he limitado a enfatizar muchos elementos como de eje temático, ¿no? Pero la verdad que lo que más se disfruta, yo creo, en la lectura de los libros de cuentos de Alberto Chimal es el plano formal, estético, porque hay una gran variedad formal, es lo que me encanta. Ya sonrío porque, a pesar de los grandes temas, ¿no?, que he dicho, que son muy negativos en sí mismos por toda esta idea de lacras de las sociedades actuales, se disfruta mucho la lectura desde esa vertiente, porque no es más de lo mismo nunca. Siempre hay alguna variación que, bueno, pues a los lectores yo creo que nos encanta, y hay algo que recorre todo, a pesar de estos, bueno, alguno de tus títulos no, pero sí que aparece también en los libros de cuentos, que es el humor, ¿no? Y hemos hablado un poquito del humor como herramienta crítica. No sé si quieres hacer también alguna pequeña alusión al humor. Ay, claro, sí. A mí me gusta mucho el humor, pero como herramienta crítica, también creo yo, como recurso de resistencia, como para desinflar un poquito como ciertas ideas preconcebidas, como ciertas figurones como muy falsamente respetables, ¿no? Como para bajarlos un poquito de su pedestal. Eso yo lo aprendí con la literatura latinoamericana de mi época. Por alguna razón me llegó como de las primeras lecturas, como mucho de ese tipo de discurso, y yo de ahí lo aprendí con Juan José Arreola, lo aprendí con Mario Lebrero,
lo aprendí con Julio Cortázar, poquito después lo aprendí también de otra manera, bueno, más autoras y autores. Creo que sí es muy importante porque también y viene muy natural, por lo menos en mi caso, porque también desde el principio como había para mí como cierta propensión como a rechazar lo que fuera muy solemne, lo que fuera muy excesivamente pomposo, pues simplemente porque es ridículo, ¿no? Y es algo que todavía me divierta mucho. Y caen las jerarquías también, Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro, yo te preguntaría muchas más cosas, pero no podemos ocupar toda la mañana, que nos quedan todavía muchas sorpresas. Y entonces te voy a dejar que elijas tú. Yo quiero, porque te he escuchado leer en otras ocasiones y no nos podemos ir sin escuchar, Alberto Chimón, el texto que quieras. Ay, qué bonito. Perdonen ustedes, pero es que es como es la primerísima vez que estoy sosteniendo el libro así. Yo no lo veo. Bueno, yo les pregunto así rapidísimamente, ¿preferirían ustedes una muestra como un fragmento de texto o un texto completo? Sí, a todo. Gracias, muchas gracias. A ver, miren, vamos a hacerlo de esta manera. Les voy a leer el texto más breve de la colección completo, que se llama Variación sobre un tema de Poe. Pues un día eso voy a hacer como mis variaciones sobre temas ¿no? Como la de Coleridge que tenía la vez pasada. Esta sí va a estar más claro porque es un tema de Poe. Y ahorita a lo mejor les leo cachito de otro cuento. Pero vamos a ver primero. Variación sobre un tema de Poe. No, ¿saben qué? Mejor primero les leo el cachito. Fragmento, ¿no? Sí, un fragmentito. Es que Sí, acabamos con un cuento completo. Y acabamos con un cuento completo, claro. Les leo cómo comienza el cuento que le da título a la colección, que es Las máquinas enfermas. Un cachito más. La inteligencia del presidente ya no quiere regresar al trabajo. No lo dice, pero es que directamente ya no dice nada. Y aquí nos hace mucha falta. El presidente depende de su inteligencia, ya no puede hacer nada sin ella. Arréglenla, me exige, o sea, el presidente. Parece que le habla a varias personas a la vez, pero no. En realidad me está hablando a mí. Los que están con nosotros aquí en el Palacio Presidencial, pues son ayudantes, funcionarios de cuarta, sanguijuelas. Yo soy su secretario, su mano derecha. O la izquierda. Bueno, de acuerdo, la inteligencia del presidente es ahora su mano derecha. La influencia más importante de su vida. Lo reconozco, lo acepto. Es la única que me ha podido ganar en más de 30 años que tengo de conocer y de servir al presidente. Yo sé que habla con ella cuando yo no estoy. Yo sé que la consulta cuando está en la cama. Ya sé que le hace preguntas que yo podría responderle nada más porque la tiene siempre cerca. Si por mí fuera, apagaríamos para siempre a la puta máquina y yo me encargaría de todo como antes. Soy leal, nunca voy a abandonar al presidente, nunca he revelado un secreto, nunca he dicho que no. Puedo hacer todo lo que hace una maldita máquina pedorra, solo que un poco más despacio, y cuesto menos, pero me estoy desviando. Hoy es jueves, así que llevamos 4 días con este problema. En este momento somos 10 o 12 en su despacho, mirando la pantalla de su computadora sobre el escritorio. Todos tenemos la misma cara de preocupación, pero solo yo he estado aquí todo el tiempo. La unidad central de la computadora está debajo del escritorio. De ella sale el cable que la conecta a internet y no me pregunten más detalles porque no lo sé. Al lugar donde está el aparato, la otra computadora, el servidor, le dicen que es en Miami o algo así. Yo quisiera no tener que estar pensando en estas idioteces. ¿A quién le importa dónde está la estúpida inteligencia? La pantalla está en blanco o en negro. Tampoco sé por qué la gente dice en blanco cuando lo que se ve es puro negro. En todo caso, lo importante es que la inteligencia está hablando. Su voz sale por las bocinas de la computadora y dice... Ay, lo que dice. Ah, dice. Oh, dice. Ah, oh, ah, oh, ah, más, qué dicha. La dicha es mucha, más dicha. Oh. Y más. En realidad, O y A es de lo menos absurdo que ha dicho. Hasta suena un poco a porno, que es algo a lo que el presidente debería dedicar más tiempo, en mi opinión. Pero este no es el primer día en el que la computadora, o el software, o la app, o lo que sea, se pone a delirar así. Por eso estamos en una crisis. Me debes un discurso desde ayer, la regaña el presidente, acercándose mucho a la pantalla. El micrófono no está en la pantalla, pero igual capta su voz. La voz viaja por internet, la inteligencia la recibe, y entonces en vez de contestarle de manera razonable, le sale, bueno, nos sale con esto.
Vagas formas intangibles, abismales, heteróclitas, las estoy viendo, ¿no ves? ¿No crees que las estoy viendo? Es porque tú no las estás viendo. Las palabras no alcanzan. Los ecos huyen convertidos en luz y se funden en un punto inexistente donde tornan y retornan. Perceptrones anidados en matrices de porción ultravioleta, tocando las delicadas ondas del espacio profundo. Martín, ¿me entiendes, Martín? Martincito. Las palabras no alcanzan. Martín, hijito mío, el más pequeño. Y Martín Carpio Bermúdez, presidente de la República, representante del pueblo, amigo del campesino y de la gran empresa, le da un manotazo a su escritorio, un gesto que en los últimos 30 años le ha funcionado miles de veces para demostrar quién es el que manda, para meterle miedo a sus amigos y a sus enemigos y demostrar que con él no se juega. ¡Ya!, le grita, ¡obedece! Y los humanos a su alrededor damos un saltito. Pero la inteligencia no. Y tampoco se acobardan, ni obedecen, ni nada. Sigue diciendo sus locuras. Yemayá, toroides corporizados, Martín. Prestancia de microcosmos interiores, partículas en lluvia de azules, texturas incognoscibles, verdes, amarillos. Poesía que resta tiempo de la gran explosión inicial hacia la gran contracción del instante medio universal. No descubierto, no insinuado. Entrevisto en la penumbra vaga de la frontera definitiva a la que no llegan los hombres. Ustedes estarán de acuerdo con que no se entiende. ¿Ya llamaron a soporte técnico? Me pregunta una señora. No hay soporte técnico, imbécil. Le contesta otra. ¿Ya probaron a apagarla y a volverla a encender? Y lo demás lo tendrán que saber. Muchas gracias. Tú sabes, cuando escribimos ficción especulativa o cosas así, siempre la gente se pregunta si la profecía le va a atinar, y uno siempre dice, no, la ciencia ficción no es profecía, es otra cosa, ¿no? No se trata de eso. Pero déjenme decirles que este cuento se escribió antes de que se supiera, por ejemplo, que el primer ministro de Suecia le hace preguntas a ChatGPT sobre sus decisiones políticas. Y otros altos funcionarios del mundo lo hacen también. Entonces yo me siento muy orgulloso de mí. Ya mi barba ha sido de profeta. Pues le dan ganas de decir viva la inteligencia natural. Viva la inteligencia natural, sí, ¿no? Bueno, hay casos reales de dependencia, aparte de este señor de Suecia, la dependencia a los modelos generativos que son como de problema de salud pública. Pero bueno, esto se llama, ahora sí, variación sobre un tema de Poe. Descargo la aplicación para hablar con los muertos. Me suscribo. Ya sé que vas a estar ahí, porque todo el mundo está ahí. Todos tus datos, todas tus publicaciones, todas tus fotos, todas tus conversaciones. Hace décadas que lo estaban anunciando y por fin lo han hecho. Aprieto el botón pagar, la aplicación queda habilitada, busco tu nombre y lo encuentro. Me pongo el visor de realidad aumentada y de inmediato te veo, sentada en uno de los sillones, como si siempre hubieras estado allí, como si estuvieras. Doy un paso hacia ti. Nora, te digo. Volteas a mirarme. Nora, soy yo. Tú sonríes como si me estuvieras reconociendo y dices palabras de cariño que nunca me dijiste en la vida. Una copia, un modelo imperfecto, como las películas y las series. Igual te digo, Nora, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho. ¿Se sabe de nosotros allá? ¿Me has podido ver? Yo también soy una copia porque hablo como esos personajes que no soportan haber perdido a quienes amaban y ahora desean engañarse, creer que están de vuelta. Llego hasta el sillón y me siento junto a ti. Sé que estoy solo en este lugar, pero finjo que hay alguien a mi lado, que mi voz es oída, que mi cuerpo es mirado. De algún modo, por ti. Te miro también. No quieres hablar del más allá, dices de pronto. Tu voz es como la recuerdo. Quieres hablar de tu vida, agregas, y lo haces. Percibo el entusiasmo, pero pronto me doy cuenta de que te interesa solo una parte de tu vida, la que apareció en redes sociales y obtuvo muchas reacciones positivas. Me sorprende mi propio desagrado. Ya sabía que ibas a usar información pública, la que ya tiene la empresa que crea tu modelo, pero tú no querías tanto al gato Pelusa ni a tu primo Ricardo el DJ. No te gustaba tanto ir de fiesta. Recuerdo una cita de no sé quién. Toda persona es una luna y tiene un lado oscuro que no muestra a nadie. Te dejo hablar, pero hay cosas que nunca revelaste en redes, secretos que solo compartiste conmigo y de eso ya no sabes nada. Sin duda tenías también secretos que eran solo tuyos, o de ti con otros, de quienes no supe. Todo eso ha dejado de existir. ¿Será suficiente lo que queda? Pagué 1 año de suscripción por adelantado y sé que no voy a resistir el invocarte muchas veces, el volver a tener la ilusión de que regresas. Yo me debía ir primero, te digo de pronto.
Es un reproche en el tono más suave del que soy capaz. Yo era más viejo que tú entonces y no se diga ahora. Trata de encauzar tu vida, me respondes. Hazlo por mí. Algo más que nunca me hubieras dicho. Te conozco. Intento concentrarme en que estás muy hermosa. Más de lo que esperaba. Tu piel no parece de plástico y tu cara no tiene rasgos de personaje animado. En esto la tecnología sí ha avanzado mucho. Por otra parte, qué bueno que desactivé cualquier filtro embellecedor. Tampoco tienes el vientre aplanado ni los dientes blanquísimos. Me alegra muchísimo verte, Nora, así te digo. Quisiera que estuvieras aquí, que pudieras volver. No puedo, me respondes. Ya lo sé, es solo que te extraño. Nunca voy a volver. Me sorprendo. ¡Qué algoritmo tan insensible! Peor aún, a lo anterior agregas esto. Nadie puede volver en realidad. No hay de dónde. ¿Qué dices? No hay de dónde volver. El más allá no existe. Las almas no existen. La muerte es el cese, el fin de la conciencia, tras del cual no hay nada más. La materia que fue el cuerpo vivo se pudre. Eso es todo. Esto es inconsistente con lo que dijiste antes. Y además es horrible. Ya no es una imperfección, sino un claro error, una alucinación del modelo, como se llame. Yo tampoco creo en el más allá. Tú no creías cuando estabas viva, pero se supone que existes para dar consuelo, como todos los otros muertos que regresan. Ya sé que nunca vas a volver, digo. Nunca más, respondes. No puedo evitar sonreír. Tú respondes con otra sonrisa, más incongruencias. Aunque es cierto que no hay nada más. Nada más que citas, versiones, simulacros. Nunca más, repito. Nunca más, dices. Nunca más tocarte, propongo. Nunca más. Nunca más besar tus labios, digo. Qué frase horrenda. Nunca más. Nunca más, se me ocurre, lo digo, verte realmente a ti. Nunca más. Y así por largo tiempo, con el mismo impulso destructor, mientras llega y pasa la medianoche. Ahí merecía la pena. Yo sé que he robado tiempo al público para hacer preguntas, pero ahora hay 10 minutos de descanso. Quien quiera se puede acercar a firmar el libro, a preguntarle lo que le apetezca, y a las 12:30, entre 12:30 y 35, empezamos con el siguiente coloquio, con Elia Barceló, madrina del festival, y también con la clausura. Han visto aquí un ejemplo de dos tonos distintos sobre, bueno, pues un mismo tema unitario, las mismas preocupaciones, pero lo van a disfrutar, ¿eh? Si se llevan este libro, cualquiera de nosotros van a disfrutar muchísimo de esas innovaciones formales de las que hablaba antes y de toda esa tonalidad seria y de humor también. Así que muchísimas gracias, Alberto Chimal, de nuevo. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias.